Palabras más, con Álvaro García. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a Palabras Más. ¿Cómo está, Álvaro? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le ha ido? Hacía rato no sabíamos de usted. Pero siempre usted me entrevista en los momentos aciagos. Bueno, ¿cómo ha sido estos días después de ese paso por la alcaldía, del retiro, de mirar los toros desde la barrera? No es fácil, le cuento, porque es un ritmo acelerado, es casi como manejar un Ferrari. La intensidad de la vida, la intensidad de las cosas, los procesos, digamos, es un torbellino la administración de una ciudad tan compleja como Bogotá. Es una de las más grandes del mundo. Incluso yo diría que la administración local es más compleja que la administración nacional. ¿Por qué? Porque tú estás todos los días en el día, digamos, cada día ocurren 20 cosas nuevas, urgencias, etcétera, que no estaban previstas, y además tienes que estar pendiente de tu propósito estratégico y no dejarte confundir por las urgencias diarias, pero tampoco puedes dejar de atender las urgencias diarias. Entonces eso genera un clima de trabajo que es como manejar un Ferrari. En las presidencias y en las administraciones nacionales que se dedican más es a la configuración de políticas públicas, no al día. Bueno, de vez en cuando hay crisis, etcétera. La administración es más relajada, más tranquila. Se dan el lujo de jugar al golf y irse para las islas de Cartagena, pero no, la alcaldía de Bogotá es exigente al máximo. Y cuando ya sales de un momento al otro, ¿cierto? Del 31 al 1 de diciembre, pronto quedas así. ¿Y ahora qué? Y desde el punto de vista personal, eso implica volver a buscar equilibrios, queda uno desestabilizado. Y desde el punto de vista ya político, etcétera, porque mirar otras, ver perspectivas, cosas que nunca, no lo había uno podido detectar a tiempo, cosas que surgen en otros espacios del territorio y que uno por estar concentrado en Bogotá no miró, etcétera, empiezan a aparecer, digamos, nuevos escenarios. Y fíjese, ahora la paz, ni más ni menos, sin que nosotros hayamos querido ni intentado siquiera protagonizar en ese asunto, a todos nos pegó, ¿no? ¿Dónde estaba usted el día de la votación del plebiscito por la tarde, cuando empezaron a conocerse los resultados? ¿Con quién estaba y cuál fue su reacción al empezar a ver lo que estaba pasando? En mi casa con mi familia. Yo tuve en el mes ese, porque Santos no dio oportunidad ni siquiera de organizar una campaña. Él pensó, yo más o menos puedo entenderle su estrategia, no la compartiría, pero pensó que el efecto de firmar el acuerdo provocaría una oleada de apoyo que se tenía que aprovechar rápido, porque si no después se evaporaba, y puso una fecha casi que inminente y no nos permitió propiamente una organización de campaña, porque esta es una campaña política. Uribe la entendió muy bien así. No es una campaña de ONG ni de hermanitas de la caridad, es una campaña donde hay que ganar el voto popular y hay que establecer formas comunicacionales con las mayorías nacionales, que no están precisamente en los lugares donde está asentado el gobierno, etcétera. Entonces, yo me dediqué ese mes a salir, a aprovechar. Fue mi oportunidad un tanto para conectarme con la gente en otras partes del país, sacudirme de la lógica de la administración bogotana, del dolor que produce ver cómo van destruyendo políticas en el distrito que son valiosas, en mi opinión, pero que pueden convertirse en una trampa en la medida en que uno termina en una discusión puramente bogotana y con un interlocutor que además no tiene muchas ideas en la discusión, que es Peñalosa. Y La Paz me permitió irme a Buenaventura, ir a Valledupar, a las barriadas otra vez de Bogotá, a Antioquia, a tener, lamentablemente me enfermé, terminé varios días en el hospital, pero me permitió tener como un tacto, un pálpito de lo que estaba pasando.
¿Y qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué encontró ahí que podría explicar un poco lo que sucedió con esta votación que sorprendió a todo el mundo? Falta de pasión. Yo lo titulé alguna vez en algún discurso de los que di, una paz que no enamora. Y he tratado de racionalizar por qué, digamos, por qué si llevamos 50 años en guerra y sabemos que es nuestro principal problema como nación y que muchísima gente ha muerto y ha sido afectada y ha tenido dolor y existe un dolor acumulado por el conflicto, ¿por qué tanta falta de pasión para acabarlo? Cuando uno supondría que cualquier sociedad saldría en masa, digamos, como cuando sacaron a los nazis de los países que invadieron, una gran alegría en medio del dolor, de euforia por el futuro y por las posibilidades de la paz. Sin embargo, en Colombia no es así. Ni siquiera existía en muchos de los sectores del sí pasión. Y lo que yo sentí, creí que era lo que iba a ganar, ahí me equivoqué, era la apatía, digamos, la abstención, que no iba a dejar ni siquiera llegar al umbral. Eso fue lo que dije en alguna intervención ahora en Ecuador. Tengo ese pálpito, pero no, digamos, lo cierto es que esa falta de enamoramiento en la paz tiene que ver con los contenidos mismos del acuerdo. Y no porque la gente, la mayoría, no se dejó engañar de las mentiras que cierta campaña impulsaba, es que le van a quitar las pensiones, es que le van a quitar los taxis a los taxistas para dárselo a los guerrilleros, es que los niños se van a volver todos homosexuales, empezando porque la FARC es un movimiento ultramachista, pero eso ya aquí entre nos no tiene nada que ver, digamos, con esas discusiones contemporáneas, casi posmodernas de la diversidad sexual. La FARC atacaba el homosexualismo. Incluso en algunas zonas, no hace mucho, en el San Vicente del Caguán, en esa época, aislaba a las personas que estaban enfermas de VIH, ordenaba peluquear a los hombres, etc. Comportamientos conservadores de una guerrilla campesina conservadora, que tienen que ver más con su historia de ya varias generaciones. Y por tanto, todo ese tipo de campañas no tenía más objetivo que manipular un electorado con muy baja información y con muy bajas pasiones para enfrentárselo a la posibilidad de hacer la paz. Pero yo ahí no veo el gran problema de la estrategia del gobierno. Era obvio que iba a aparecer una extrema derecha y gentes que les gusta seguir en guerra tratando de bloquear la posibilidad de la paz. La falta de pasión en la población, la abstención, es el problema. Y no tiene que ver con la población en sí misma, tiene que ver con la estrategia misma que usó el gobierno Santos para plantear la negociación de paz en Colombia. Y lo expresaría así, digamos, dentro de nuestro establecimiento, que no varía desde hace décadas. Hay un linaje aristocrático, digamos así, de apellidos. No varía tampoco sus percepciones del mundo y de la sociedad. Siempre ha existido la tesis que la paz realmente consiste en una especie de rendición del otro. ¿Cómo se negocia de tal manera que el otro no saque mayores ventajas? Es más o menos, y Santos lo sintetizó en una frase de Krupp, que él mencionó en un club al que asistió, una paz barata. Él trataba de seducir a Uribe con la tesis de una paz barata. No solamente para seducir a Uribe, mira, vamos a desarmar a la FARC al menor costo posible, sino porque él mismo está convencido de que una estrategia de paz consiste en eso. Y que ese es el gran juego de la prestidigitación. Del póker y del gran jugador, cómo atrapar al otro de tal manera que el costo económico sea mínimo, el costo de cesión en las concepciones del modelo de desarrollo económico y social del país sea el mínimo, a cambio del desarme de la FARC, que es un hecho histórico indudable. Doctor Petro, ya en este punto quisiera preguntarle por un tema y
profundizar un poco en un concepto que usted ha expresado recientemente en textos que he alcanzado a leer sobre algo que usted denomina la paz chiquita. Sí, Esa paz barata. La paz barata, que es de lo que acabamos de hablar, esa paz chiquita, ¿en qué consiste y en qué se contrapone a una paz de verdad, a una paz grande? Pues fíjate que Santos tuvo toda la capacidad, lo hizo bien, digamos, lo llevó a la FARC a unos acuerdos que versan fundamentalmente, excepto el primer punto, de cómo se desmovilizan, ¿cierto? Y allí unos debates, que las zonas, cuántas zonas, para dónde van las armas, cómo se derriten las armas, cómo transitan hacia la vida civil, van a la cárcel, no van a la cárcel, cómo es el instrumento jurídico que permite el tránsito a la vida civil e incluso cómo ellos, las FARC, pueden transitar hacia la vida político-legal con algún tipo de bancada en el Congreso por algunos años. Bancada que además es menor que la que tenía la Unión Patriótica, que la asesinaron toda y que fue elegida por el voto popular. Pero eso, cuando uno dice, ese es un acuerdo de paz con las FARC, es un acuerdo para acabar la guerra con las FARC, pero es la paz. Cuando cualquier ciudadano lea o no lea los acuerdos, le va llegando la información directa o indirectamente, incluso deformada, no encuentra un solo elemento que le permita, fuera de acabar la guerra con las FARC, decir, esto nos conviene como sociedad, fuera de acabar la guerra con las FARC. E incluso le hace surgir unas dudas, esto no es la paz. Y no es la paz porque, mira, aquí en Buenaventura están estos grupos y aquí están extorsionando y allá en Medellín en la conferencia en la Universidad de Antioquia, el hijo de Ramos, el senador, que estaba con el no, hizo una pregunta, estaba al lado mío, le preguntó a los jóvenes, levanten la mano quienes vivan en un barrio donde no exista extorsión por grupos delincuenciales. Nadie levantó la mano. Y volvió y preguntó, pero al revés, levanten la mano los que viven en barrios donde grupos delincuenciales están extorsionando, y todo el auditorio de 1.500 estudiantes levantó la mano, lo cual significa que la gente, independientemente del sí, del no, o se haya abstenido, sabe que hay unos factores que están ocasionando violencia en Colombia y que no se responden ni se eliminan en los acuerdos firmados con la FARC. Y cualquiera tiene la vivencia cotidiana de eso. Entonces, cuando un presidente dice, esta es la paz, lo vende así, esta es la gran paz estable y duradera, pues hombre, hasta los que votamos por el sí sabemos que eso es una mentira. Doctor Petro, entonces, ¿qué hay que hacer para ir transformando esa paz chiquita en una paz grande, en una paz que tenga el tamaño que se necesita? En primer lugar, sincerarla. Digamos, el acuerdo con la FARC es importante, es valioso históricamente, es clave, pero no es la paz, es simplemente la desmovilización de un ejército guerrillero. Incluso no podemos hablar de paz si además adicionamos la posibilidad de meter al ELN y algunas otras facciones que hayan por allí armadas. La paz tiene que ver con la sociedad, con lo que generó la guerra. Los guerrilleros de la FARC no aparecieron como marcianos por designio maléfico, así se intente vender esas teorías, aparecieron por unas circunstancias de la historia de Colombia. Y se mantuvieron, peor aún, porque hubieran podido desaparecer al cabo de unos cuantos años, se mantuvieron durante décadas en armas por unas condiciones de la historia de nuestra sociedad que nosotros no estamos removiendo, y es ahí donde Santos se queda corto, no logra la audacia suficiente para plantearle a la nación algo que sí enamoraría a la mayoría de la sociedad colombiana y que no está tratada ni en los acuerdos de la paz de La Habana, ni está tratada en las oposiciones del señor Álvaro Uribe Vélez. Las reformas sociales que nos permiten convivir en paz. Reformas sociales que no tienen que ver con qué situación personal va a tener el señor Timochenko o el señor Alias Pérez de las FARC en su tránsito de la vida civil. Eso es importante, pero la sociedad necesita saber sobre unas circunstancias que están motivando a que la violencia se recree permanentemente en la sociedad colombiana.
y que tienen que ver con la convivencia del ciudadano del común. Y usted tiene unos temas, no agotemos la lista, pero hay unos temas que lo dicen. Si usted tiene 1 millón de jóvenes todos los años que se quedan sin universidad y quedan en la calle, ¿qué pasa con esos jóvenes? Yo puedo hacer el listado bogotano de mi experiencia propia en el caso que nos tocó vivir. ¿Qué pasa con esos jóvenes en el barrio? ¿Qué pasa con las niñas? El embarazo adolescente, ¿qué sucede cuando están embarazadas? ¿Qué pasa con el joven cuando no puede entrar a la universidad? Se va del país, sí, se queda caminando por las calles, sí, pero en las calles va encontrando la articulación a la violencia. Hoy el principal problema de violencia en Colombia no es la guerra rural, es la paz urbana. La anécdota que te conté de Medellín no es exclusiva de Medellín. Hoy las problemáticas en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, en Cali, le hacen ver a millones de ciudadanos que la paz no está a la vuelta de la esquina si no se soluciona ese problema que es de exclusión social para un grupo de edad, la juventud. Usted podría pensarlo en términos de salud también, ¿cierto? No hay que hablar mucho para saber que estamos en una crisis dramática de la salud y que eso afecta a la sociedad colombiana en sus sectores más vulnerables. Quizás usted y yo cuando nos enfermemos pues, tenemos una opción por ahí, pero cuando se enferma un campesino, se enferma un trabajador en el barrio popular, no. Y esto no es populismo, porque usted puede llegar a pensar incluso sobre un tema que la Constitución del 91 nunca abordó, o lo hizo mal, la justicia. Y pegada a la justicia, el territorio. Cuando uno va a hablar de paz, tiene que hablar de paz en concreto en un territorio. Yo tengo que saber cómo se pacifica el Urabá, cómo se pacifica el Catatumbo, cómo se pacifica el sur de la ciudad de Bogotá, cómo se pacifica el Pacífico, los territorios que circundan Buenaventura. Yo puedo quitar las FARC de ahí, y aún quitando a las FARC de ahí, de todo ese mapa de territorios colombianos, la violencia sigue. Entonces mi pregunta es, ¿no deberíamos plantear de inmediato, ya, no solamente cómo se acaba la guerra con las FARC y el ELN, sino cómo se construyen los mínimos de convivencia que garanticen la paz grande en Colombia y que tienen como sujeto fundamentales a la sociedad, no a los guerrilleros, y cuyo procedimiento no es el de un simple acuerdo escrito en La Habana, sino el de unas reformas sociales que si no las puede hacer el Congreso de la República, llamado a hacerlas, pero no las ha hecho, es una constituyente. Mira, los principales teóricos mundiales sobre el tema de la guerra y la paz dicen que toda constitución es un tratado de paz. No es simplemente el plurito un poco egolátrico de si el M-19 logró una constitución y si las FARC solo logró unos decretos, que sería la aplicación o unas leyes, sino si de verdad estamos pensando en la paz y si el protagonista central de la paz es la sociedad, ¿dónde se escribe ese tratado de paz? Con fuerza vinculante, con capacidad de acción y de realidad, de aplicación. No es en La Habana. No es en una reunión entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Ninguno de los dos está pensando en eso. No es en San Vicente. Eso se escribe en un tratado de paz. Y un tratado de paz es una constitución. Una nueva constitución. Entonces, muchos de mis amigos dicen, porque esto ha sido planteado por varios sectores, no es un invento mío, desde hace algún tiempo. El país empieza a crujir en diversas coyunturas y a reclamar una serie de reformas. Mire usted la justicia, no tiene que ver, no hablemos de Timochenko ni de La Habana ahora, la justicia. Usted acaba de pasar por una crisis profunda de la justicia, no ha pasado, la ha visto en la coyuntura noticiosa. El señor Pretel, el señor Ordóñez, las formas como se hicieron elegir, la corrupción que en una especie de clientelismo judicial aflora como el modus operandi de una justicia que, siendo así, no logra darle justicia eficaz a un ciudadano de la calle, a una niña violada,
en cualquier barrio de estos oscuros de cualquier ciudad de Colombia, ¿dónde va a haber la justicia así? La niña violada no tiene justicia. El señor Matus, poderoso empresario, sí tiene justicia a los 10 días, hace así. ¿Cierto? El juez de una vez le garantiza sus supuestos derechos. No vamos a criticarlos o no. Pero ¿cómo es que una niña violada no puede? Pasan los años, la revictimizan, no tiene justicia, no la obtiene. Y un poderoso hace así y de una vez parte de las cortes prácticamente salen corriendo eficazmente a garantizarle su justicia. Así se puede construir la paz. Si yo me acuerdo cuando entré a la universidad que los primeros libros que leía era que si el Estado no garantiza justicia, que es uno de los fines esenciales del Estado, la gente la hace por propia mano. ¿Y por propia mano qué es? El salvajismo, la barbarie, la violencia. ¿Estamos tocando este tema? Yo veo en las pantallas de televisión al señor Ordóñez, que es uno de los jerarcas de la corrupción y de la justicia en Colombia, hablando sobre la paz. Y no deja uno de preguntarse, no nos estamos autoengañando como sociedad colombiana. Porque uno puede amasar los engaños del no, ¿cierto? Las mentiras que lanzaban en redes, etc. Pero en el sí también hay un engaño. Y es pensar que con un simple acuerdo en La Habana se garantiza la paz de Colombia. Y eso en 3 años se nos devolvería, porque ahorita sonaría políticamente incorrecto decirlo, ¿no, Petro? Primero acabemos este tema de la FARC y después si usted plantea los otros. No, en 3 años, si la experiencia de la sociedad es que no se construyó la paz, a pesar de que la FARC dejó de ser un actor armado, entonces se devuelve casi como una reacción la sociedad en forma de escepticismo y desconfianza contra el mismo Estado, contra los mismos actores que pudiendo tomar las decisiones no las tomaron o ni siquiera las mencionaron. Y en la línea de tiempo y de hechos políticos que estamos presenciando, varios años de diálogos, fin del acuerdo, firma de los acuerdos, plebiscito, se impone el no, ahora en reuniones políticas entre el no y el gobierno nacional se está buscando una salida. En esa línea de tiempo y de hechos, esa constituyente que usted vislumbra como el mecanismo para crear una paz grande y no una paz chiquita, ¿en dónde entraría? Sí, estamos viendo cómo se hunde la paz chiquita. Estamos presenciando estos momentos. Aún está con puntos suspensivos porque está en pleno proceso, pero lo que estamos observando es la crisis de la paz chiquita. La derrota electoral del 12 de octubre, así sea por los 50.000 votos, es el producto de una paz chiquita que no enamoró al pueblo, no enamoró a la sociedad colombiana. Y no por la oposición del no y sus tesis, sino a esos millones de colombianos que no salieron a votar, que no se creyeron tampoco las mentiras del no, y que quizás estaban esperando otra cosa o ansían otras cosas que no están planteadas. Hay una respuesta que no ha sido oída. Y no ha sido escuchada la sociedad tampoco. Ahora usted tiene las reuniones Santos-Uribe, tratando de salvar la paz chiquita. Y obviamente la posición de Uribe, si uno la lee, la deconstruye, ojalá la varíe, pero es la que tiene. Tiene 2 elementos. Uno es el tema de sacar a los militares del Tribunal Especial de Justicia, haciéndole un gran daño a los militares. No dándoles el mismo tratamiento. Claro, está repitiendo el error del acuerdo con el M-19, pero en grande, porque en aquel entonces, digamos, todavía la guerra estaba en condiciones incipientes. Pero nos critican el que cómo así que los guerrilleros del M-19 tuvieron un indulto y los militares que combatieron contra el M-19 y que cometieron en ese momento episodios delictivos, no simplemente episodios de combate, no tuvieron una salida. Y es cierto, no tuvieron ninguna salida. ¿Por qué el presidente Uribe está planteando quitar a los militares del Tribunal Especial? ¿Por el honor de las fuerzas militares? Eso es un discurso.
Los que van al tribunal no son los militares, son los militares que cometieron algún tipo de acto delictivo, incluso gravísimos de delitos de lesa humanidad. Si ellos no tienen un instrumento de transición judicial en la paz, es decir, la posibilidad de, a partir de decir la verdad, no tener cárcel, ¿qué les espera? La justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la Corte Penal Internacional, es la justicia internacional en materia de crímenes de guerras y delitos de lesa humanidad. El presidente Uribe, por un temor que tiene que ver con la confesión de los militares, está arruinando la vida personal de los militares mismos que por X o Y razón incurrieron en ese tipo de actitudes, cuando tienen una posibilidad de perdón, igual que los guerrilleros, que han cometido también ese tipo de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Es que no nos gusta que se junten ambos. No, eso no es cierto. Lo que el presidente Uribe está es cerrando las puertas a un perdón a militares que cometieron delitos y a sus familias de reconstruir sus vidas. Y eso no le hace bien a las fuerzas militares. No, eso va a hacerles mal, porque a esos militares, si no hay ese puente tendido, los va a juzgar tarde que temprano la justicia penal internacional. Está sacrificando el presidente Uribe a los militares que le ayudaron en su guerra, simplemente para que ellos no confiesen cosas que perjudicarían políticamente al presidente Uribe. Y a mí me parece que, bueno, ese es uno de sus planteamientos. El otro planteamiento tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Que es el único aspecto social que tienen los acuerdos de paz. No hablemos de la tierra por su tema que tiene que ver con quién posee la tierra hoy en Colombia, que en su inmensa mayoría son los entornos del narcotráfico, y que un gran favor se le haría a la sociedad colombiana si esa tierra pasara a manos productivas, empresariales y o campesinas, porque da para ambas cosas. Un enorme favor se le haría a la sociedad colombiana, a su economía, a su prosperidad, a la industrialización, a la juventud que sale de las universidades para poder trabajar. Si 15 millones de hectáreas o 10 millones de hectáreas hoy en manos improductivas y mafiosas pasaran a ser productivas, a producir alimentos, pan, el pan, para ponerlo así en términos concretos, el pan del pueblo. Pero hay un tema dentro del planteamiento de Uribe que además versa sobre el tema de la amnistía a los guerrilleros. La impunidad. Que él llama la impunidad. Y que bien, porque él menciona la parte en positivo, no la parte en negativo. Él está diciendo en positivo, los guerrilleros de base pueden ser amnistiados. Digamos, eso ya estaba planteado. Pero no menciona la otra parte. ¿Qué pasa con los comandantes? Entonces no van a ser amnistiados, es la lógica de su argumento es no van a ser amnistiados. ¿Qué pretende él? Que no pasen por el tribunal especial, ¿cierto? Es decir, la justicia transicional, es decir, que a cambio de la verdad obtengan beneficios jurídicos como también obtendrían los militares. Ni los militares ni los comandantes van a la justicia ordinaria. ¿Qué significa eso en términos concretos? Cárcel. Ni los militares pueden superar el problema ya personal que tienen los que cometieron delitos en virtud del conflicto y delitos graves algunos como de lesa humanidad, ni pueden usar el tribunal especial para solucionar su problema que se vuelve personal y familiar de no sé cuántos miles de personas vinculadas a ese tipo de delitos. Ni los comandantes de la guerrilla pueden hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo Uribe? Que no hay acuerdo de paz. Porque Santos puede salir muy elegante y decir, y los escuché y tal, pues ese es el talante de Santos. Pero lleve Santos a las FARC la propuesta de Uribe, si es que la quiere aceptar, de que ni los militares pueden beneficiarse del Tribunal Especial de Paz, ni tampoco los comandantes guerrilleros. ¿Cuál es la respuesta? La guerra.
Es decir, el presidente Uribe está hundiendo, no la paz, porque ni siquiera hemos hablado de la paz. Él no menciona el tema de la salud, el tema de la justicia. Y si esos temas no entran en la propuesta final que haga el expresidente Uribe y los voceros del no está planteada como usted lo piensa, ¿qué pasaría? No está en la mesa de la discusión, ni en el no ni en el sí del presidente Santos. Están tratando de achicar las formas del acuerdo de desmovilización de las FARC, llevándolos a una rendición. Si la FARC se quiere rendir o no, ese es un problema que ellos deben resolver. No es el nuestro ni el de la sociedad colombiana. Pero muchísimo menos está planteado el tema de la paz estable y duradera. La paz estable y duradera tiene como protagonista a la sociedad. ¿Qué piensa usted de los miedos que existen o que se pregonan con respecto a la posibilidad de una constituyente? No, pero hay miedos de lado y lado. Entonces, los miedos del no es que Timocheco se vuelve presidente, ¿cierto? Mucha gente decía eso. Estaban las vallas. Y ponían en propaganda. Y si Timocheco se vuelve presidente, porque la gente votaría por él. No se puede volver por designio, por norma. Pero hay un temor ahí, digamos. Y hay otro temor al otro lado, dentro de mis amigos del sí, que es si hacemos una constituyente, Uribe la gana, ¿cierto? Porque como mostró fuerza electoral, entonces dicen, uy, aquí arrasan con las reformas que ya hizo la Constitución del 91, que no se aplican. La Constitución del 91 está inaplicada. Y entonces es un temor de ambos lados. En medio de esos dos temores no estamos haciendo nada, se nos está deshaciendo la paz. ¿A usted le preocupa que esa posibilidad se dé, que quede abierta la puerta en una constituyente para que Timochenko sea presidente y para que Álvaro Uribe pueda volver a ser presidente? Timochenko puede ser presidente ahora si la población vota por él. No se necesita una constituyente para eso. Eso depende de la población. Si tiene 9 millones de votos en Colombia, ¿qué pasa? Pues no los tiene, no nos digamos mentiras, eso es un temor infundado. A lo mejor en su actividad futura construye la seducción suficiente para tener 9 millones de votos, ojalá, de pronto, pero eso es casi un imposible. Entonces el temor en realidad es infundado. Como es infundado el otro temor, es que en una constituyente nos barre Uribe y entonces coloca la Constitución de la Regeneración del 86 otra vez a regir en Colombia. Hombre, la sociedad colombiana es tan diversa, incluso ese no es tan diverso que si se le dijese a los votantes del no, ahora ustedes van a constituirse, a ser poder constituyente, aparecen en toda su divergencia y diversidad, lo cual no es malo, es una de nuestras grandes riquezas. Pero no solo uribismo, según su punto de vista. No, ahí sale. Digamos, si nosotros vamos a hablar de un tratado de paz, el tema de la derecha o la extrema derecha que existe en Colombia, y lo ha demostrado una y otra vez, y que acude a las armas, porque lo ha demostrado también con un genocidio en Colombia. ¿Cómo se puede, en cierta forma, democratizar la derecha colombiana? Si no es a partir de incluirla con sus propuestas a debate en la constituyente, con todas las demás fuerzas. Hay temas que se pueden solucionar. Vamos a poner, yo le toqué a usted el tema de la tierra, porque yo creo que en el fondo de todo esto está tierra y narcotráfico, que no se discute en esas reuniones entre Santos y Uribe, porque lo ocultan. Y no poner los temas sobre la mesa a veces es dañino. Tierra y narcotráfico. Cualquier colombiano sabe, haya votado por el sí, por el no haya votado, usted lo sabe, que el gran generador de la violencia en Colombia, hoy, siglo XXI, 2016, es un narcotráfico ligado a la tierra, con capacidad de compra de políticos, de jueces, de militares, de guerrilleros, de periodistas. Entonces, está ahí. ¿Para qué compran? Para mantener su acumulado de ganancia, de poder que está en la tierra y que está en otras formas ilegales de la economía, y para seguir exportando cocaína. Eso está ahí. Eso se quita con los acuerdos de La Habana, eso no se quita con los acuerdos de La Habana. Quizás le quitamos las FARC a eso, pero no quitamos el tema fundamental. Si eso es así, una constituyente que sea un tratado de paz, ¿cómo trata esos temas?
Podríamos pasarlos por debajo de la mesa como si no existieran y estamos haciendo una tontería. Estamos quitando la discusión real del tema de la paz y de la guerra en Colombia. O las ponemos sobre la mesa. Vamos a poner un ejemplo, la sociedad japonesa de principios del siglo XX. Los señores samuráis feudales no eran mafiosos, pero tenían la tierra, ¿cierto? Una tierra que en Japón era vital porque la cantidad de gente no podía comer sin eso. Y unos militares por otro lado y el emperador y esos tratando de industrializar su país. Los samuráis con ejércitos privados, igual que hoy. ¿Cómo no se mataron entre los japoneses? Usted tiene una película que se llama El último samurái, el único hecho de violencia que ocurrió en el traslado de las tierras de los samuráis al Estado para volverlas productivas y el fin de los ejércitos privados de samuráis. Japón nos enseña. ¿Cómo se hizo? El Estado dijo a los dueños de la tierra, a los señores, ustedes tengan estos bonos del Estado, se ganan tal tasa de interés, van a rentar del Estado, pero ustedes nos entregan la tierra. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Y entonces resolver una de las grandes palancas de la violencia en el mundo rural y en el mundo urbano. ¿Por qué no nos planteamos una política pacífica de desnarcotización de Colombia? Si estamos hablando de paz, tenemos que hablar de eso. En la constituyente podemos plantearlo. En la constituyente pueden estar los voceros de los grandes poseedores de la tierra en Colombia discutiendo con nosotros unas fórmulas que permitan pacíficamente lograr que esa tierra pase a otras manos a cambio de su indemnización, pero que se vuelvan productivas y que dejen de ser el mecanismo de la violencia en Colombia. Nosotros no podemos plantearnos una etapa de desnarcotización pacífica en el país. Señor narcotraficante, si usted deja de ser narcotraficante y entrega la tierra, puede transitar hacia una convivencia social y dejar de ser narcotraficante. ¿Podemos? Yo no digo que estos sean caminos los acertados, digo que son los temas a discutir. Si nosotros no discutimos esto, no estamos discutiendo de la paz. Lo invito, doctor Gustavo Petro, a que hagamos una pausa y volvamos a hablar de los efectos políticos a corto plazo de todo lo que estamos viviendo en Colombia. Doctor Petro, ¿qué impresión le quedó después de escuchar al expresidente Uribe y al presidente Santos después de la primera reunión de hoy en la Casa de Nariño? Quisiera escaparme de las formas. Digamos, Santos planteó 3 reuniones. Ahí hay una estrategia. Es decir, no unifica el no detrás de Uribe, sino que con anuencia, obviamente, de los interlocutores son 3 sectores diferentes. Los cristianos pastores del no, que yo nunca he podido entenderlos mucho. Digamos, ahí hay una discusión que ya nos metes en la religión, que es muy difícil, porque esos son temas que yo prefiero respetar, pero yo nací en la Iglesia Católica, yo hubiera querido una Iglesia Católica al lado del Papa luchando por la paz de Colombia. Y pastores cristianos luchando por la paz de Colombia. Es la vida humana lo que está en juego, de muchísima gente, como para sacar una excusa de que mencionaron la palabra género. Ahora se nos volvió pecado la palabra género. La palabra género está aprendiendo la FARC a usarlas. Usted vio la foto de una de esas de La Habana. Hombres y hombres, guerreros machos. Esa es la guerra. La FARC no conjuga la palabra género, hasta ahora está aprendiendo a conjugarla. Y las mujeres de la FARC son los que les van a dar las lecciones, ojalá, si transitan a la vida civil. Pero digamos, para sacar de eso como una excusa para decirle a los feligreses es que va a venir una dictadura del género y la FARC la va a consolidar, es olvidarse incluso hasta la historia práctica. La FARC es marxista y el marxismo no estudió los problemas de género y la diversidad humana. El marxismo dividió la sociedad colombiana o la mundial entre burguesía y proletariado, y ni siquiera le puso la palabra A. Entonces, digamos, es un planteamiento equívoco, y yo veo a Santos pues tratando de quitar el equívoco, y creo que es la más fácil.
La de Pastrana, que no la entiendo muy bien, o sea, ¿por qué Pastrana se reúne diferente a Uribe? ¿Por qué él y no con Uribe? Indica que se empezaron a agarrar por los votos, creo yo. Pastrana es una persona que yo no conozco a profundidad, pero que me da la impresión de que en cierta forma el orgullo personal lo enceguece. Y no pudiendo, porque no, él tiene la arquitectura ideológica, digamos, de pensamiento para entender la importancia de la paz y de lo que se juega en la sociedad colombiana. El que haya fracasado antes no significa que entonces no haya entendido la importancia del tema. Me parece que ha sido llevado a ese tipo de posturas más por conflictos de personalidad, de ego. Pero el tema grueso está en la tercera reunión, indudablemente, que es la extrema derecha colombiana. Es eso lo que se reúne ahí. Y yo, por decir extrema derecha, no quiero decir, porque puede haber una derecha extrema que juegue con reglas democráticas. Le tengo mucho temor en la historia de Colombia es a que esas extremas derechas en Colombia combinan las formas de lucha. Juegan en terreno democrático, pero al mismo tiempo desatan procesos de violencia armada que terminan matando mucha gente. Y el tema de ellos está planteado en la mesa, digamos, Uribe lo puso con relativa sinceridad, no lo dice con las palabras claras, decir, es que lucho contra la impunidad, pero al mismo tiempo es que quiero que los militares no pasen por el Tribunal Especial de Paz para que no hablen, pues es una contradicción, está buscando la impunidad de los militares. Pero también de sectores de la guerrilla que quiere enfrentar contra sus comandantes, porque para los comandantes él no ve otro destino más que la cárcel. Y cuando usted ve al procurador Ordóñez, su gran contradictor... Él habló de la familia, como si la FARC, digamos, y aquí, porque la FARC ideológicamente en su historia de décadas implica un proyecto de destrucción de la familia desde el punto de vista de la concepción de la familia. ¿Cómo es la FARC en las zonas campesinas donde durante tanto tiempo estuvo? Vamos a poner un ejemplo, el Piedemonte Llanero, después de Uribe. Allá hay familias diversas. Y uno puede decir es que la FARC tiene una concepción de la familia diferente a la que tiene el procurador. Si nosotros vamos a ser sinceros con la historia, la FARC tiene la misma concepción de familia que el ex procurador Ordóñez. Y lo aplicó varias veces en procedimientos que pasaron a ser violaciones de derechos humanos. El procurador simplemente ha sacado una excusa que no está en los acuerdos, que no es de un peligro inminente con las FARC. Una FARC puede tener otro tipo de temor, ¿cierto? La FARC plantea la colectivización de los medios de producción, sí, pero entonces dígalo, yo me opongo es por esto, y ese no es un tema para que nos matemos entre nosotros, es un tema de discusiones políticas y de divergencias ideológicas. Pero es lo que saca en el discurso público de la familia. Él sabe que muchísimos, millones de familias colombianas se sienten agredidas y creen que el acuerdo de paz le va a destruir su familia, cualquiera lo pensaría. Entonces esa es una manera manipuladora del procurador, que sabe de eso porque esas son las técnicas nazis de la propaganda, de afectar una pasión de una persona y la hace votar contra una opción simplemente porque no es cierto que en los acuerdos de La Habana se esté afectando a la familia, no es cierto, al contrario, esos niñitos que salen, jóvenes incluso, que salen de las armas, esos lugares que hoy están bajo controles militares de unos y de otros, pueden rehacer lazos familiares que están cortados por la existencia de la guerra misma y que en la paz se pueden rehacer perfectamente. Doctor Petro, usted ha hablado y ha identificado en esta conversación diferentes sectores de la política y de la sociedad colombiana involucrados en estas tensiones
que estamos viviendo alrededor del tema de la paz. En la izquierda colombiana, ¿cómo está la cosa? Es decir, también hay divisiones, también hay puntos de vista diferentes. ¿Cree usted que existe la posibilidad de que haya, digamos, una confluencia o acuerdos importantes entre diferentes sectores de la izquierda nacional frente a esta situación? Yo pienso que hay una fragmentación también, como en toda la sociedad, digamos, eso pasa tanto en la derecha, pasa en todo el espectro político del país. Digamos, ¿qué veo en la izquierda? Veo, le ha faltado capacidad de ser autónoma. Y puede ser explicable, pero digamos, ¿qué hace la izquierda detrás de Santos? Yo apoyé a Santos en las elecciones, en la segunda vuelta, ¿cierto? No podía hacerlo explícitamente, por obvias razones, era alcalde, pero me pareció que en ese momento clave, ¿cierto? Donde se estaba dirimiendo entre Zuluaga y Santos, y Zuluaga iba ganando, pues que no era positivo para el país, la democracia, retornar a Uribe, sino darle la oportunidad a Santos, que nadie también sabía, tampoco sabía si le iba a aprovechar o no, pero dar la oportunidad a Santos para la paz. Y Santos ganó, eso no lo agradece ni nada, pero bueno, Santos ganó. Digamos, se produjo un hecho político y es que el país no retornó a Uribe y se abrieron unas compuertas que nos trajo hasta este momento, que es las negociaciones, etcétera, en donde Santos cumplió de acuerdo a su percepción. Pero la izquierda no está llamada a ser santista, digamos, entonces, porque Santos coincide con nosotros en que hay que acabar la guerra. Entonces nosotros nos volvimos santistas, no le proponemos con autonomía una alternativa a la sociedad colombiana. Santos acaba la guerra, pero vende Isagen, ¿cierto? Santos puede acabar la guerra con la FARC, pero le está entregando el poder a Vargas Lleras. Dentro de las estructuras de Vargas Lleras, de tipo político en todo el país, hay estructuras que han matado la oposición en sus territorios, que no son claras desde el punto de vista de la paz. ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está el progresismo? Llamémoslo en términos más amplios de la palabra, ¿no? Donde hay una postura de una propuesta para la sociedad colombiana diferente a la de Uribe, obviamente. No es la regeneración de 1886, lo que necesita Colombia en el año 2018, en el siglo XXI. Eso es un anacrónico, que tiene gente que apoya eso, bueno, pero el progresismo no puede apoyar que el país retorne a 1886. Pero tampoco el progresismo está con una visión de Santos neoliberal, depredadora de la naturaleza, que no construye una economía productiva a partir del saber, sino que se quedó sacando petróleo y carbón, siendo el petróleo y el carbón los actores hoy de la destrucción de la humanidad a partir del cambio climático, que el mundo trata de escaparse de eso. ¿Pero hay posibilidad de que haya conexión en esos sectores de izquierda? Yo pienso que el proceso va... ¿Qué le pasa a sectores de la izquierda que se sienten representados por la FARC? Digamos, y ahí hay que poner unos puntos suspensivos, porque ¿qué pasará con las FARC si logran volverse un partido político legal? Digamos, eso nadie puede describirlo ahora. Mi consejo, pero puedo equivocarme, es que la FARC, si se va a volver un partido político y va a tener una bancada en el Congreso, como están los acuerdos, pues debe intentar sanar muchas heridas y eso dura un tiempo, ¿cierto? Restañar cosas en los territorios, etcétera, acumular algún tipo de fuerza política en esos territorios e intentar la muy difícil tarea para la FARC de seducir la población para lograr algún tipo de espacio político más amplio. Esa es la tarea de ellos, yo no puedo hablar a nombre de ellos. Lo que sí creo es que ahí hay un escenario en donde parte de la izquierda dice, por ahí nos vamos. Otra parte de la izquierda quisiera desligarse, digamos, sí, ayudamos y llevamos a este país a que salga de ese episodio de la guerra, pero nuestra visión de la sociedad, etcétera, es tan diferente a todo eso que ocurrió en la guerra que hay que plantearlo con independencia y autonomía.
y tratar de seducir a una mayoría de la población hacia una perspectiva en el siglo XXI de la sociedad colombiana. Y pienso que eso va a ocurrir. ¿Eso cómo conecta con su futura candidatura presidencial? Pues usted sabe que yo estoy inhabilitado por 15 años gracias a Ordóñez, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con eso? No lo puedo definir porque es una votación que hará en algún momento, que no sabemos cuándo, la plenaria del Consejo de Estado. Mientras eso no se solucione, yo no puedo plantear ninguna candidatura. Y me permite cierta tranquilidad, porque entonces, a mí el señor Ordóñez me quitó mis derechos políticos y el señor Santos me quitó mis derechos comerciales. Yo no puedo abrir una cuenta, no puedo tener tarjeta de ahorros, no puedo, como cualquier ciudadano, ni derechos políticos ni comerciales. No puedo ser contratista, no puedo, de vez en cuando me rebusco por ahí, no me robé ni un peso, de lo cual me enorgullezco, pero me provoca graves problemas de tipo económico para el agenciamiento político que sobreviene. Pero digamos, me da cierta tranquilidad, porque en esa ciudadanía recortada de la que hoy gozo o padezco, pues me da cierta tranquilidad para observar activamente, no me quedo simplemente observando, yo voy, yo hago mis manifestaciones, convoco, trato de pensar el país, trato de analizar, y eso es lo que me preocupa más de mi actividad y lo que, digamos, me mueve es a que mi conducta debe ser la de un gran profundizador de la democracia en Colombia. Tenga la mayoría o no, yo me quedé relativamente solo o esté muy acompañado. Pues si unos quieren ir hacia la Constitución del 86 y volver a un estado de ese estilo, de 1886, que ninguno de nosotros vivimos, pero allá quieren ir, pues vayan. Pero mi posición, lo que yo logre consolidar como fuerza política es hacia una sociedad moderna en el siglo XXI, en el terreno económico, social y cultural. Y lo tratamos de demostrar en Bogotá Humana, y allá a unos no les gustó, a otros sí, pero Bogotá Humana fue una especie de espejo, dadas las circunstancias, de mostrar cómo se construyó una sociedad moderna, económica, socialmente y culturalmente. Doctor Petro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente fue un placer, un gusto y muy interesante mirar todo lo que está pasando a través de su diagnóstico político que aporta, y nos quedamos pendientes, porque estamos seguros que así va a ser, de todo lo que va a ir usted impulsando con esta idea de la constituyente que, como usted dice, se escucha desde varios sectores del país en este momento, y veremos al final qué pasa. Muchas gracias, Álvaro, y muy amable. Estaremos pendientes a ver qué ocurre. Gracias a usted y a sus televidentes. Palabras más con Álvaro García.